La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo en favor de las universidades del país. La Asamblea Nacional aprobó este jueves, el 5 de mayo, el informe final de la Comisión Especial para tratar el tema universitario en el país y también el acuerdo sobre autonomía universitaria propuesto por el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática Miguel Pizarro. En el documento se recomienda la reforma a la ley orgánica de educación y de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, así como la creación de la nueva ley de educación superior, que es la ley de universidades, y la ley de bienestar estudiantil, y acordó desagravio a los ataques sufridos por las universidades por parte del anterior ente legislativo. ¿Por qué debe pasar cada una de esas leyes para que den un resultado efectivo en la comunidad universitaria a nivel nacional? Recordemos que hay una crisis universitaria por falta de presupuesto o insuficiencia de presupuesto distribuido equitativamente, lo dice el gobierno, entre las 12 universidades autónomas del país para sus gastos operativos, pero que no cubre las demandas y necesidades de una universidad que la utiliza para infraestructura, pago de personal o pago de nómina al personal trabajador, a los empleados, también para proyectos de investigación y para los gastos diarios de la universidad, también para el tema de los comedores universitarios, del transporte universitario, las rutas estudiantiles. ¿Por qué debe pasar cada una de esas leyes y en qué deben conjugarse para que de alguna manera den un resultado positivo? Primero está la reforma a la Ley Orgánica de Educación. Esta reforma debe pasar porque se crea un mecanismo para que los requisitos impuestos por parte del Ministerio de Educación Superior para el ingreso de estudiantes universitarios sean o dejen de representar menos trabas y más posibilidades de ingreso de acuerdo a la capacidad académica, pero también a la disponibilidad o condición socioeconómica de ese estudiante. Con respecto a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe propugnar la creación de un fondo para los proyectos de investigación de cada universidad autónoma. Se habla también de la creación de la nueva ley de educación superior, que es la ley de universidades. Esta debe velar por el funcionamiento o la distribución equitativa del presupuesto en todas las universidades y también por una revisión mensual o trimestral, dependiendo de cómo lo considera el gobierno, por parte de funcionarios del Ministerio de Educación Superior para evaluar las condiciones de cada universidad y diagnosticar las necesidades presupuestarias de cada casa de estudio de acuerdo a cómo se vaya desarrollando las actividades y el funcionamiento diario de la institución o de cada institución. Luego está la ley de bienestar estudiantil y esta debe pasar por la creación de un fondo específico para maximizar la eficacia y la oferta y también la disponibilidad de los comedores estudiantiles o de los alimentos en los comedores estudiantiles y también la disponibilidad de las rutas estudiantiles. Esto puede obtenerse a través de un mecanismo de financiamiento por parte de líneas de crédito del excedente presupuestario de 2015 por parte del gobierno nacional, lo que maneja también el Ministerio de Educación Superior y un financiamiento por parte de bancos públicos a través de comunicación con el gobierno nacional. Si eso llega a ser acordado, podría todo esto conjugarse en la creación de una ley de presupuesto universitario que aquí mismo estoy proponiendo, si es que de alguna manera ya existe, pero que trato de hacer ver como la posibilidad de que se maneje un marco legal que pueda regular o también controlar la cantidad de capital y de dinero que el gobierno maneja para distribuirlo entre todas las universidades, que se le dé mayor prioridad a tener un presupuesto dentro del mismo presupuesto nacional más amplio a través de la venta de activos del Banco Central de Venezuela, a través de excedentes presupuestarios, a través también de deudas canceladas por parte de bloques como Petrocaribe y toda fuente de financiamiento posible que el gobierno pueda tener para que el presupuesto universitario se incremente y la ley de presupuesto universitario pueda favorecer la ley de bienestar estudiantil para crear fondos para comedores, rutas estudiantiles, la ley de educación superior para la distribución equitativa del ingreso operativo para la infraestructura de cada universidad y también una ley para los pagos
o una ley para un presupuesto que maneje el destino de ese capital a pagos de nómina para incrementar los salarios de los profesores. Es decir, debe segmentarse el presupuesto en tres áreas: pago a personal, obreros, profesores, y también el presupuesto destinado al funcionamiento de comedores, al funcionamiento de las rutas estudiantiles, para la ley de bienestar estudiantil, y en general el presupuesto global para que pueda ser destinado a las universidades, y allí o en eso se basa la ley de educación superior, que es la nueva ley de universidades. Así debería estar configurado este paquete legislativo, que pueda también, como lo mencioné primeramente, propugnar la creación de un fondo para los proyectos de investigación. Apuntó el diputado Miguel Pizarro: hoy vamos a consignar un acuerdo para dignificar a las universidades. Es hora de promover la universidad libre. Quien persigue el conocimiento no lo hace por accidente. Persiguen el conocimiento porque la universidad es la cuna del hombre libre, de la crítica. Es el único lugar donde el pobre y el rico confluyen sin diferencias. A lo que se refiere el diputado opositor Miguel Pizarro es a que la capacidad crítica que se desarrolla en la universidad hace que el venezolano pueda manejar una conciencia y un pensamiento político que lo haga dirimir entre lo conveniente políticamente e ideológicamente por lo que propone el gobierno y lo que es viable para la universidad misma, a pesar de lo que el gobierno trate de hacer ver como la importancia de la universidad pública, y que de hecho la universidad autónoma, a pesar de que sea pública y no sea parte del Estado venezolano ni del gobierno venezolano, tiene también importancia, y por ello el gobierno debe darle la misma importancia que le da a las universidades estatales para las universidades autónomas, que son públicas pero no son del Estado venezolano. Pizarro reprochó la ausencia de los diputados oficialistas durante el debate, y parte de la crisis que sufren las universidades tiene un gran reflejo en este hemiciclo de sesiones. Mientras hay una bancada que está buscando soluciones, hay una bancada ausente que no da la cara, que ni siquiera vienen para argumentar, y que son los que hoy en día, gracias a la universidad pública, han decidido perseguirla y atropellarla. Detalló que esta convención discutió a fondo temas como la investigación. Planteamos una reforma sustancial y que nuevamente ese fondo de ciencia, esa ley orgánica, permita la investigación libre, que da libertad, que consigue soluciones. Por ello mencionaba que la propuesta de la creación de un fondo para proyectos de investigación, que esto va o podría ir dentro de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. La creación de un fondo para la Ley de Educación Superior, que es un fondo global para todas las universidades. Luego la creación de un fondo para comedores, rutas estudiantiles, que es la Ley de Bienestar Estudiantil. Y por último, la ley ya podría ir dentro de la Ley de Educación Superior, o la que se basa en la creación de un fondo general para el pago a personal, obreros y profesores. Por ello hablo de que los fondos o el presupuesto universitario que se maneje para cada casa de estudio debe ser segmentado, y que cada segmento de ese fondo sea incrementado a través de fuentes de financiamiento que el gobierno esté dispuesto a proveer. Pero mientras el presupuesto sea global y sea de alguna manera insuficiente para cubrir estas tres áreas, y no sea tan grande como para incrementarlo de manera segmentada en cada una de estas áreas: proyectos de investigación, rutas estudiantiles, comedores, pago a personal, entonces no habrá posibilidad de que el presupuesto pueda cubrir las necesidades de una universidad autónoma, que sin duda alguna son las que proveen mayor cantidad de profesionales al mercado laboral de trabajo en Venezuela, a pesar de que esté muy contraído, y proveen mucho más que las universidades estatales. Y no es porque tenga nada en contra de las universidades estatales, pero de tal manera el diputado Pizarro, en conjunto con la bancada opositora, propuso un acuerdo en respaldo a las universidades y en pro a la resolución de la crisis, el cual fue aprobado por la plenaria del Parlamento. El acuerdo aprobado por los parlamentarios consiste en lo siguiente: 1. Derogar el acuerdo en rechazo a la paralización de las universidades autónomas de la Asamblea Nacional de fecha 3 de noviembre de 2015 por fundamentarse en graves falsedades y acusaciones contra la comunidad universitaria libre de Venezuela. Es decir, esto es un acuerdo por parte de la bancada oficialista, cuando era mayoría en la Asamblea Nacional hasta 2015, en el que rechazaba la paralización de las universidades autónomas. Es decir, cuando las universidades autónomas se paralizaron hasta noviembre de 2015, hubo un acuerdo en rechazo a esta situación por parte de aquella mayoría oficialista en esa Asamblea Nacional. Esto ahora será derogado.
Número 2. Reconocer el papel esencial de la Universidad Venezolana Autónoma, libre, popular, democrática en las luchas más sentidas del pueblo por la libertad y los valores fundamentales de la democracia. En contraposición al acuerdo en rechazo a la paralización de universidades, al ser derogado, podría crearse un acuerdo en el que se reconozca el papel esencial de la Universidad Autónoma Venezolana como posibilidad de liberalización del mercado laboral, liberalización social, liberalización de la crítica, del pensamiento, del conocimiento, del progreso de un país, y de esa manera ese acuerdo sea totalmente diferente al acuerdo en rechazo a la paralización de universidades, y que dicho acuerdo pueda apoyar toda paralización de la universidad autónoma siempre y cuando esté apegada a lo constitucionalmente legal. Número 3. Valorar el aporte permanente de la universidad en la construcción de la civilidad expresada en las ciencias, las artes y en general la cultura y el conocimiento como patrimonio fundamental de la República. Esto podría sustentarse también en un acuerdo en el que se reconozca la importancia del aporte universitario al conocimiento, a la civilidad, a la educación como fundamento de la estructura civil para que ésta sea un patrimonio fundamental de toda República, de tal manera que el aporte sea tan grande y el reconocimiento que recibas lo sea también tan grande que incluso se declare como patrimonio nacional el aporte educativo de la Universidad Autónoma a la República Bolivariana de Venezuela. Número 4. Exhortar a la Universidad Venezolana a sumar todo su espíritu, acción y conocimiento en la próxima y urgente reconstrucción de la patria asolada hoy por la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud, la mentira, la muerte, el autoritarismo y la desesperanza. Así lo dice el acuerdo. Esto ya puede pasar por un proceso de mesas de trabajo entre comunidades universitarias, entre centros y movimientos estudiantiles de cada Universidad Autónoma de Venezuela con la bancada opositora que aprueba este acuerdo, para que lleguen a consensos, propuestas y creen resoluciones entre la comunidad universitaria presente con la bancada opositora de la Asamblea Nacional, para que los esfuerzos se basen en protestas, mecanismos de presión social, para que el gobierno trate de aportar y de ayudar con respecto a la resolución de esta situación. Número 5. Exaltar la voluntad de lucha de la Universidad Venezolana Libre como muro de contención a las intenciones totalitarias del pasado y el presente, baluarte de dignidad y reserva de la conciencia democrática de la patria. Es decir, aquí también es un sobrereconocimiento, una sobrevaloración a la importancia de la lucha universitaria. Es decir, la lucha de los estudiantes universitarios ha sido histórica en todo el mundo, pero en Venezuela ha tenido una importancia preponderante porque ha sido una especie de actuación que, si bien es un poco politizada, representa la lucha del conocimiento, de la educación, de la civilidad sobre las intenciones totalitarias y políticamente abominables de gobiernos que han querido de alguna manera subvertir la importancia de la Universidad Autónoma como patrimonio de progreso de un país sobre incluso los gobiernos más poderosos que pueda haber. Luego, por último, el acuerdo habla en su punto número 6 de hacer de conocimiento público el presente acuerdo y enviar copia a todas las universidades venezolanas y los diferentes poderes del Estado. Es decir, el acuerdo debe también, si es posible, cuando se apruebe la ley de educación superior, de educación superior, que es la ley de universidades, anexarlo junto con ese acuerdo para publicarlo en Gaceta Oficial, enviar una copia de ese acuerdo con todos esos puntos que acabo de resaltar, pero también subpuntos que representan el significado de cada una de esas subresoluciones dentro de esta resolución conjunta, que es un acuerdo, para enviarlo a todas las universidades venezolanas, los decanatos, las rectorías y a los diferentes poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, el poder ciudadano, el poder moral, el documento original obviamente en el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, e incluso al poder electoral y también por supuesto al poder ejecutivo, de manera tal que así debe configurarse la propuesta de esta resolución, que no debe quedarse en letras, tinta y papel, sino en acciones devenidas de cada una de esas propuestas en este acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en favor de las universidades, porque hoy más que nunca la educación es la única vía para que el progreso pueda volver a ser una realidad, y es la única vía para que los venezolanos salgan a flote de esta crisis económica que están viviendo, ya que la educación siempre será la vía al progreso, al desarrollo, al éxito y a la prosperidad.